la comunicación, un bochorno lo que pasó con Silvina Batakis llegando a Washington, negociando con el Fondo Monetario Internacional, presentándose como una mujer que tenía todo el respaldo del Ejecutivo y prácticamente, bueno, habrán visto los memes, ¿no? Batakis en la terminal, con la valija, como en la película. Una locura de verdad, cuando prácticamente vuelve a Argentina y le avisan que se va al Banco Nación, que no forma parte. Entonces digo, también desde el Fondo Monetario Internacional, pero ¿con qué país estamos negociando? Bueno, con esta Argentina, digamos, ya sabían desde el fondo también, con una Argentina con el dólar blue a más de 300, con el riesgo de país en 3.000 puntos. Es así. Gabriel, gracias por el contacto. ¿Ahora nos escuchás? A ver. Por favor, sí, los escucho no queríamos dejar de saludarte. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, muy amable. Digo, un bochorno todo. Y en el medio, desde el gobierno diciendo, no, nosotros ya hablamos con el fondo, hablamos con Georgieva, le explicamos que ahora asume Massa, salen desde el fondo a decir, nadie nos aclaró nada. Claro, y algo parecido le pasó a Eduardo Hecker acá, bueno, presidente de la Nación, que se enteró por teléfono. Lo desplazaban y llegaba Batakis. Minutos antes de presentar una tarjeta en el banco, en una nueva iniciativa. Se enteró. Es lo mismo, pero acá. Lo mismo de Batakis allá, acá. Es una desprolijidad más, pero se ha ido de viaje, ¿eh? Yo en ese caso, se ha ido a Catamarca. En Catamarca estaba en ese momento el presidente del Banco Nación, así que no hay que salir de la ciudad de Buenos Aires, ya no hay que salir del país. No hay que salir de la ciudad, pues vos te vas y dicen, a ver, esta silla está vacía, bueno, pongo acá, porque además también es eso. Hay que reconocer que no es que son muy pocos los que se van. Claro. Todos terminan siendo todo lo mismo. A mí me sorprende la capacidad que tiene todo el mundo para ser bueno en todo. Bueno, y después, dentro del gobierno, ¿viste? Pues son todos buenos. O sea, para ocupar todos los cargos. Para todos los cargos. A ver, un abogado es ministro de Economía, un economista que estaba con las provincias y tenía un sueldo. Pasó 23 días, le subieron el sueldo un 50% y ahora pasó a otro lugar que le duplicaron el sueldo. En un mes. O sea, perdió Batakis políticamente, pero en sus arcas personales subieron y muchísimo, porque el cargo de presidente del Banco Nación es mucho más alto. Por eso yo hablaba recién con Daniel Menéndez, que estaba ahí en la protesta. Ahí estamos también en vivo. Las agrupaciones que decidieron hoy no ir a la Expo, pero sí igual manifestarse en contra del campo, amenazadores, especuladores. Bueno, le dicen de todo al sector agropecuario. Y siempre le piden al mismo sector. Digamos, ¿cuándo va a ser suficiente seguir poniendo el impuesto al sector agropecuario? Lo que yo le preguntaba a Daniel recién en el móvil. ¿Cuándo desde el gobierno un gesto, el mínimo gesto? Digamos, los sueldos son altísimos, altísimos, y nunca un gesto, ¿entendés? Que eso me parece lo que reclama la sociedad. No solo gestos, sino de cuando se empieza a mirar todo el conjunto de los gastos también. Es el gesto y también en qué, porque no es solo la cantidad, sino hacia dónde se destinan esos recursos, donde también terminan siendo como el no tener el contexto de la restricción presupuestaria, donde gastar desde el sector público. Una vez se suele sonar mala la palabra ajuste, pero hay cuestiones en las cuales, una sube en las tarifas cuando hay subsidios de familias que no, por su nivel de ingresos, no necesitan, termina siendo injusto en un contexto de 40% de pobreza en el país. Y bueno, ese ajuste, y no es mala palabra pensarlo desde ese sentido, donde hay gastos que corresponden del Estado, una cuestión redistributiva, de justicia social y demás, y otros donde se está gastando mal, por ejemplo, en el tema de subsidios a la energía. Y después tenés gente dentro del propio gobierno que vos decís, pero ¿qué país está mirando? Esto no es Noruega, es Argentina. Digo, yo escuché esta semana declaraciones de Aníbal Fernández decir, ante colegas nuestros, no hay que mejorar el rumbo, hay que profundizarlo. ¿Cómo no hay que mejorar el rumbo? ¿Cómo no hay que mejorar que la inflación mensual deje de ser de casi un 10%. Es que acá, para mí hay un punto también acá es... ¿Qué ven? ¿Qué miran? Que seguramente nos puede ayudar acá el que más sabe del tema económico. Massa va a hacer algo muy distinto a lo que quería hacer Guzmán y no lo dejaban. Y ese es un tema, porque aparte uno lo escucha a Massa, y Massa tuvo afirmaciones para elegir de todo posible, de ser más fiscalista, de replantear el gasto, hasta en su gestión en ANSES y va avanzando con moratorias y sumando más profesionales. Es muy difícil, él dice que se encarga de mantener el acuerdo con el fondo, que es algo que también había dicho Batakis. Hay que ver qué medidas están, y por eso insisto tanto con este tema de, se lo advierte como superministro porque incorpora así el área de agricultura, incorpora el área de desarrollo productivo, que también es un conflicto con Daniel Scioli, una escena bastante bizarra en esa conferencia. Creo que la tenemos eso, Luifa, está, ¿no? El momento en donde se sienta Scioli con Massa y Massa dice, gracias por estar, pero la verdad no tengo demasiado para decir, el miércoles serán los anuncios, los dejo con Daniel. La silla vacía. La cara de Scioli. Como diciendo, no sé si estaba preparado para hablar. Pero y en ese contexto, un superministro que no tiene, porque también es cierto, se fue Guzmán, entró Batakis, el equipo de energía que responde a la vicepresidenta siguió en su lugar. Se fue Batakis, entró Massa, el equipo de energía todavía no se definió
si va a continuar o no. De momento claro, sigue. Según a quien se pregunte, dicen que sí, dicen que no. Si preguntás en el Instituto Patria, absolutamente siguen los dos. Y preguntás en el Masismo y te dicen, se está analizando. O sea... Pero un superministro que no puede avanzar sobre la cuestión energética, que insisto hoy es clave porque demanda salida de divisas que impactan en el Banco Central y en el gasto público porque se están subsidiando y cada vez de forma más creciente. Eso implica más emisión y más inflación hacia adelante. Si el superministro de Economía no puede avanzar sobre ese área, y tan superministro termina no siendo porque es un instrumento clave que no se puede resolver y que es uno de los grandes temas que explican todo este desequilibrio económico que tiene la Argentina hoy. Pero entonces es lo que le pasaba a Guzmán, que lo charlamos acá el día del acto de Cristina en Ensenada. Da play a su tuit Guzmán, renuncio, y explica en su carta, 6 o 7 carillas. 7 carillas. 7 carillas, en donde desde hacía por lo menos 48 horas le estaba pidiendo apoyo al presidente, no se lo había dado, respuestas que él buscaba. Bueno, si no me dejan hacer, me voy. Pero igual, eso ya había arrancado un año antes. Recordemos que ya... pero es lo mismo que plantea Esteban. Más de un año antes, prácticamente firmó el desplazamiento Guzmán del subsecretario de Energía. El subsecretario de Energía le dijo, yo no me voy, anda a hablar con Cristina. Claro. Y se quedó. Y se quedó. ¿Me entendés? Entonces, por eso era la pregunta que le hacía yo a Esteban. ¿Massa va a poder hacer lo que quería hacer Guzmán y no podía? Hay que ver. Yo creo que si acepta es porque le prometieron el oro y el moro. Pero Alberto Fernández también le había prometido a Guzmán que iba a hacer esa remoción. Sí, el tema es que todavía Alberto tenía tela para cortar y quizá tenía con qué jugar. Ahora me parece que ya es la bala de plata y si la usa mal estamos todos perdidos. Por eso digo que también la cuestión pasa a ser no solo económica, que estos desequilibrios están, sino también una cuestión política de cómo se va a distribuir ese poder, qué lugar va a tener Massa, qué va a hacer Cristina y sus personas, porque uno mira la evolución de este gobierno y funcionarios que responden a Cristina, no recuerdo si se fue alguien en los últimos 2 años. El secretario de Comercio Interior, que estuvo Feletti, estuvo 6, 7 meses. Que respondían no a ellos, ¿verdad? No pudo resolver nada y se fue. En ese contexto, si el ministro de Economía y este nuevo esquema de poder y organización que plantea avanzar no puede avanzar en un área tan clave y sensible como el tema de energía, hay que ver qué corresponde la política y qué esfuerzo político hay para implementar esas medidas que por lo menos a priori se anuncian como cambios o a profundizar en este esquema y demás. Esteban, ¿le podemos explicar a la audiencia por qué es tan importante el área energía en este contexto? Porque uno dice, ¿pero por qué es tan importante energía? Para mí es más importante otra cosa. ¿Por qué es importante energía en este contexto? Porque en un contexto impacta centralmente por 2 áreas. La cuestión más macro, la necesidad de importar energía. Argentina consume más energía de la que producen. También ahí, si querés, entramos en la cuestión del gasoducto que se demoró y no se hizo. No se puede aprovechar la energía que está en el país, se importa y eso genera mucha salida de divisas. En el gobierno lo que dicen es, hay que pasar el invierno. Cuando concluya agosto y llegue septiembre va a haber menos demanda de dólares. Pero por otro lado, la cuestión tarifaria de energía después de tantos años de congelamiento hace que las facturas que reciben los hogares sean inferiores al costo que tiene esa energía, que termina siendo cubierta en montos crecientes por el Estado, que implica en un contexto de no poder financiarse más emisión que genera más inflación. Hay un dato clave, en los últimos 12 meses los subsidios a la energía que debió desembolsar el Estado Nacional se convierten a dólares, son algo así como 15.000 millones de dólares, que es, redondeándolo, 1/3 del todo el programa que el Fondo Monetario le dio a la Argentina. Para dar una idea de la magnitud de la cantidad de recursos que el Estado gasta en cubrir los subsidios a la energía, el gas y la electricidad, pero que aparte terminan siendo generalizados y donde quiénes son los beneficiarios y si quienes reciben ese subsidio en un contexto de creciente pobreza, inflación del 60% o más, son de alguna manera un gasto eficiente o se termina siendo, como decía Guzmán, gastos pro ricos. Ahora, algo pasa también por lo siguiente. El gobierno nunca se había visto la cara en estos 2 años, digamos, de Alberto y Cristina hablo yo. Bueno, en el último tiempo no les quedó otra, por la realidad de la Argentina, de llamaditos al principio cortos, después la reunión, ¿te acordás del fin de semana pasado, de 3 horas, y después todo lo que pasó? Ahora, digo yo, que la vicepresidenta de la Nación, con todo lo que está sucediendo, con el país prácticamente incendiado y en medio del caos, ni siquiera se exprese con un tuit, cuando a través de su cuenta de Twitter mencionó a su candidato a la presidencia, ¿se acuerdan? Cuando todos dijimos, ¿Alberto Fernández? Bueno, digo, ni siquiera se expresa. No, y o sea, recibe a la vice de Colombia. Pero por esa misma vía fue que erosionó también a Guzmán. Y de Batakis no dijo nada en 24 días, entonces... Y no dice nada de Massa. Pero es que todos saben que el silencio de Cristina no es un aval.
por eso te digo. Ese es el mayor problema, porque si vos decís que Cayo otorga, no, en el caso de Cristina no funciona y que Cayo otorga. Pero mi pregunta, entonces, ¿llega Massa con el aval de Cristina o no? Por eso le preguntaba también ¿Para qué la va a jugar qué margen Massa? va a ser, porque también queda siendo un ministro de Economía, superministro, entre comillas, ¿pero papá, mamá? Condicionado por cualquier medida que... Porque al mismo tiempo estaba Batakis, Cristina no hizo ningún comentario, pero mientras estaba antes durante sus primeras semanas y después en viaje diciendo vamos a ratificar las metas con el fondo, gran parte del kirchnerismo de las segundas líneas o terceras líneas insistiendo con medidas como el salario básico universal o avanzando con moratorias en el Congreso. Bueno, Grabois le volvió a pedir a Massa salario básico universal, ¿no? Por eso, y es en ese contexto de creciente déficit, termina siendo una cuestión que surge del mismo gobierno y debilita o resta credibilidad a un tipo de alguna especie de plan de sendero hacia, bueno, vamos a mantener este tipo de déficit, este esquema monetario y demás. Bueno, surgen cuestiones políticas desde dentro de la coalición que debilitan o restan credibilidad cuál va a ser el plan hacia adelante. Carola, nosotros estamos todo el tiempo viendo tus imágenes, vos nos avisarás, es un sábado atravesado por estas dos informaciones. A pie de pantalla tenemos todo lo que está sucediendo. Por un lado, en los alrededores del Congreso de la Nación, la verdad es que yo se lo dije a Menéndez recién en la charla, agradezco que no se hayan acercado hasta el predio de la Rural. Yo estuve el miércoles, la gente tenía banderas, estamos a favor del campo, apoyamos al campo, te repartían volantes. La verdad es que hubiera sido una situación complicadísima si los piqueteros iban ahí. Bueno, desistieron de eso, pero sí se están manifestando en el Congreso de la Nación, una manifestación un poco más pacífica. Y allí en la Rural, bueno, lo que va quedando, ¿no? Mucha gente que no entiende tanto del funcionamiento. Bueno, el corte de cinta es el día 1 de la muestra, cuando empieza la muestra, y después siempre es así. Históricamente, la inauguración oficial se queda finalmente inaugurada la Expo, en este caso la edición 134, el día anterior a que finalmente termine. De hecho, si todavía no tuvieron tiempo de ir a recorrerla, pueden hacerlo durante todo el día de mañana, porque mañana finalmente la muestra termina. Tuve la posibilidad de estar, les dije, mucha gente, porque además el tiempo acompañó, muchas familias. Debo decir que las entradas tampoco eran baratísimas, digo, las entradas costaban 1.000 pesos. Para una familia tipo, era un número. 4 personas como mínimo son 4.000 pesos. Claro, y adentro consumir... ¿Comer adentro era barato o caro? Porque a veces la entrada es cara y después adentro, bueno, decís, bueno... Mazo, pero tampoco tanto, digamos. Qué sé yo, un café 400 pesos, un café chiquito. La verdad es que dentro de todo es lo que te suelen cobrar en cualquier lugar, ¿no? Que había gente desde muy temprano. Filas de 4, 5 cuadras. O sea, incluso si vos... Hay mucha gente que dice, no, trato de dar vueltas para ahorrar el estacionamiento y dejarlo... Muchos los dejan en el hipermercado que está ahí cerca de Cerviño. Y bueno, pagás un poquito. Y otros dicen, no me importa nada. Lo meto en el propio estacionamiento de la Rural y pago. No había lugar. Claro. El estacionamiento estaba repleto. Fíjense ustedes, eso no suele pasar, ¿eh? Es que también fueron 2 años de ausencia. 2 años de no poder estar, de no poder reencontrarse también, porque es un lugar de encuentro. Te encontrás con mucha gente, con mucho productor que ves, quizá cuando viajás a las Expo, que son en las afueras, ¿no? A Presid, Expo Agro, Agroactiva. Bueno, son muestras que están más lejos, a Nicolás, Rosario. Entonces, cuando vienen todos ellos a Palermo, bueno, es un gran reencuentro. Está bueno eso. Sí, es un lugar donde confluyen también